Aquí estamos una vez más en el grupo de Metafísica Canadá, como todos los jueves, con una actividad de metafísica. Pero este día es un día especial porque no es cualquier actividad metafísica. Este día estamos de manteles largos y el día de hoy es 1 de mayo. Es el día de Saint-Germain. Estamos muy contentos festejando al maestro Saint-Germain y vamos a aprender sobre él. Es su cumpleaños. Es una fecha muy importante, es la fecha de el maestro Saint-Germain. ¿Por qué? Porque él nació en su última encarnación un 1 de mayo. Y un 1 de mayo también es cuando él recibe la ascensión, cuando él asciende. Y el maestro Saint-Germain es el mensajero de la libertad. Si nos preguntamos quién, qué es, además de el avatar de la era, cuál es realmente su gran legado a toda la humanidad. Y él es el mensajero de la libertad. Él es el portador de la libertad para toda la humanidad. El maestro Saint-Germain, en sus primeros días, fue un adorador en el altar de la libertad. O sea, esto es antes de que él ascendiera. Y al encarnar, se aplicó a la disciplina de ser un mensajero de la libertad para la tierra. Siempre encarnó para desarrollar en la conciencia de las corrientes de vida del género humano la llama de la libertad e inició este servicio antes de que se elevara el primer clamor pidiendo libertad. Y él nos dice que jamás ha fallado una persona que esté bajo la asistencia y supervisión suyo. Su servicio a la tierra consiste en transmutar una estrella de oscuridad y sombras en una de luz y libertad, ayudando a cada ser que lo desee a convertirse en la presencia perfecta como lo es la voluntad del Padre. Es decir, que el maestro Saint-Germain, él empieza a estudiar, él empieza ya a tener contacto con la llama de la libertad, le empieza a amar y empieza, por supuesto, a cargarse de esa energía, a tener una maestría sobre esa energía, que es la libertad. Y cuando él encarna en la tierra, a eso se dedica, a sostener y a enseñar la libertad, con el único propósito de que este planeta, pues, trascienda ya, que deje de ser una, un planeta todavía con negatividad, que ya todos nos liberemos. ¿Sí, Mari? Buenas noches. Me gustó una vez que leí en un libro, me parece, las palabras del maestro Saint Germain, que le había dicho que en la antigua Atlántida él también había sido un sacerdote adorador de la llama violeta. No recuerdo si era en la antigua Atlántida o muchísimo antes, pero me gusta mucho que él desde el principio haya adorado la llama violeta y la haya adoptado en su corazón y que ahora nos la quiera transmitir a nosotros desde el rango que ocupa ahora. Y me gusta mucho esa racha que tiene de que ninguno de sus estudiantes ha fallado. Y me gusta mucho que la libertad se aplica a todos los ámbitos de la vida. Entonces, él significa que está presente en literalmente todos y él se expande también a través de todos los rayos, en la libertad económica, en la libertad de expresión y así. Y me gusta muchísimo eso. Y sí me llegó, ¿eh? Increíble, es maravilloso. Gracias, Mari, qué bonito. Sí, así es. Él, eh, él ha venido aquí ya em, como un hermanacaya a ayudarnos a ascender. Entonces, él ha estado desde hace muchísimos, muchísimos años ya trabajando con la llama de la libertad en esta tierra, porque él viene de Urano. Y, em, pero como todos sabemos, para encarnar, pues hay que venir por el mismo medio que todos venimos. Y se ha oído hablar mucho de el conde de Saint-Germain. Y este retrato que ustedes ven aquí, que lo van a encontrar cuando busquen el conde de Saint-Germain, es un retrato pintado por Nicolas Thomas y se encuentra en el Museo del Louvre
obviamente en París, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Él tiene una historia, él es como un ser místico. Este conde de Saint-Germain, que es el maestro Saint-Germain, es un personaje místico. Y la vida del maestro Saint-Germain ha sido fuente de inspiración para que muchos autores escriban novelas, como El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, eh, la enigmática obra de Zanoni, del barón inglés Edward George Early, ¡ay, qué nombre tan grandote! Buller Lyndon. Y bueno, también podemos leer sobre él eh, con los libros que escribió Guy Ballard de la mágica presencia y misterios develados. Estos libros de la mágica presencia y misterios develados son muy hermosos porque nosotros podemos ver ahí cómo Saint-Germain habla, cómo Guy Ballard va conociendo al maestro Saint-Germain y él lo va guiando. Y pareciera como si nos fuera guiando a nosotros. Entonces, si tienen la oportunidad de leerlos, se los recomiendo mucho. Y el Yo medio maestro ¿sí? no, que disculpe, yo lo medio leí, no lo he terminado. Y lo que más me llenó y me llega es, el libro dan ganas de llorar, para empezar. Ese libro, cuando yo empecé a leerlo, me dieron ganas de llorar. Cuando se le presenta la pantera, y él ve la pantera y él no sintió temor. Él lo que dijo fue que él decretó una parte de Dios no puede hacerle daño a otra parte de Dios. O sea, una creación de Dios no le puede hacer daño a otra creación de Dios. Y la pantera se, se unió a él, pues, vamos a decirlo así. Muy Sí, bonito. Te lo recomiendo, de verdad que lo recomiendo. Muy bonito. muy bonito. Gracias, Nilu, por permitirme. Gracias. El nacimiento del maestro Saint-Germain, él nació eh, en cuna de oro. Ya antes ya había nacido en cuna de oro, pero él nació en cuna de oro durante una hermosa noche primaveral, así lo escribe Rubén, el 1 de mayo de 1696, en el palacio de Sharos Patak, en las intermediaciones de los montes Cárpatos de Hungría, y nació con el nombre Rákóczi Lipót, como príncipe heredero de los Rákóczi, hijo del gran soberano de Transilvania, Rákóczi Ferenc II, y de su esposa Sarolta Amalia Gesen, según consta en el árbol genealógico de la familia Rákóczi, en el Museo de Sharos Patak en Hungría. Entonces, este es el castillo donde él nació. Aquí pegó sus primeros llantos y primeras risas el maestro Saint-Germain. Si ustedes observan, es un castillo con una morfología singular, ¿ah? No es redondo, no es totalmente cuadrado, es muy singular. O sea, estamos festejando 329 años aproximadamente. Ah, mira qué bueno, exactamente. Ya salió aquí en la matemática, pero gracias. 350. El maestro Saint-Germain, como ser del séptimo rayo violeta, nació con las características propias del rayo de la era en la que algún día él iba a ser avatar. La magia, el orden, el ceremonial y la diplomacia para ser príncipe y conde en las cortes europeas. Debido a la importante misión que venía a cumplir, era objeto de la envidia de muchos reyes y príncipes de la época que lo querían matar. O sea, querían acabar con esa descendencia del rey Rákóczi II. Y esto es debido a la energía. Las altas energías vienen, están allí y la energía negativa quiere acabar con ella. El por qué y todo, bueno, se van tejiendo ahí situaciones en el plano físico, pero es finalmente la energía negativa que quiere acabar con la energía positiva, sobre todo cuando nace este ser tan importante, que ya se perfilaba como un avatar de la nueva era. Para proteger a su hijo, el rey lo manda
anuncia primero que había muerto, para que ya no lo anden buscando, y que murió el 26 de mayo, y aprovechó estos días de diferencia para sacarlo de la corte húngara. Es decir, el maestro Saint Germain nace un 1 de mayo, pero el rey anuncia que nace un 26 de mayo y que muere. Por eso en los registros históricos está que nace un 26 de mayo, pero es el mismo maestro quien después revela que fue el 1 de mayo. Y entonces su padre lo saca y lo envía a Italia para liberarlo de los criminales y de las intrigas palaciegas. Y el arcángel Zadkiel protegió en todo el proceso a él para que el príncipe no le pasara nada hasta que llegara con Gastone allá de Medici en Italia. Si ustedes ven, es muy parecido como el del Maestro Jesús, donde él, como José, también se lleva y protege al niño Jesús. Y bueno, él se va para terminar de ocultar la identidad del príncipe, en el pueblo italiano de San Germano le fue adquirido el nombre y el título con el cual se inmortalizaría como conde de Saint-Germain. Y aquí está, en el norte de Italia, cerca de Verona. Si ustedes ven, a la izquierda está Verona, está San Germano di Berici, abajo se movió la flecha, pero abajo de esta flechita está San Germano dei Berici. Cerca de Padua, ¿conocen ustedes Padua a San Antonio de Padua? En español de Padua, San Antonio de Padua. Y cerca de Venecia, para que se den una idea y pues que algún día vayan a visitar por allí. El arcángel Zadkiel, como arcángel del séptimo rayo y como maestro del maestro Saint Germain, protegió al príncipe Rákóczi y futuro conde de Saint Germain a través de todo el trayecto por las llanuras de Hungría, el valle del Danubio, los Alpes orientales y los Apeninos, hasta cruzar el valle del río Arno y llegar a Florencia, donde estaba Gastone de Medici. Y bueno, aquí tenemos 3 decretos, si alguien los quiere hacer, del arcángel Zadkiel. Recordando que el arcángel Zadkiel está ahí para cuidarnos, así como cuidó al bebé, él protegió al bebé Rákóczi, así el arcángel Zadkiel nos protege, nos guía y siempre está ahí con nosotros, salvándonos con todo su poder del fuego violeta. ¿Puedo intentar hacerlo? Claro que sí. Mari, espérate tantito. Cuando los hagas, ponle un toque de protocolo, un toque de solemnidad. Dale. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, sálvame. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, envuélveme. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, protégeme. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, sálvame. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, envuélveme. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, protégeme. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, sálvame. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, envuélveme. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, protégeme. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Mari. Y bueno, pues el maestro Saint Germain, ya cuando crece, bueno, empieza a penetrar en las cortes de los Luises. ¿Recuerdan los Luises? De las cortes de los Luises en Francia, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Y como parte de la magia del rayo violeta, que el rayo violeta es la magia pura, hizo para desaparecer para siempre al príncipe húngaro Rákóczi y se transfiguró despampantemente por el enigmático conde de Saint-Germain. ¿Sí, Mari? Habías dicho anteriormente que él se había ido a
a un lugar cerca de Venecia. Entonces de chiquito también lo llevaron a Francia, donde estaban los Luises de Francia, Luis XV, Luis XIV, así. No, eso fue después, cuando creció. Ah, entiendo. Entonces Ya él ahí hizo sus estudios en Francia. En realidad él hizo sus estudios en muchos lados y ahorita vamos a ver que el maestro Saint Germain hablaba muchísimos idiomas y él ya estaba casi a punto de la ascensión. Entonces ya en este momento a punto de la ascensión, tal como el maestro Jesús a punto de la ascensión, ya tenía bastante conocimiento de la alquimia y de el rayo violeta. Y entonces, bueno, pues él ya tenía ciertas características que podrían llamarse mágicas, pero en realidad es la maestría de la materia lo que él tenía. El maestro Saint Germain hizo su aparición en las cortes europeas en el siglo XVIII como un hombre muy bien parecido, guapísimo, cortesano, con modales distinguidos, educado, conocedor del más estricto protocolo palaciego, o sea, todo un noble, elegante. Describen, lo describen como un hombre muy elegante, un hombre muy educado, eh, no se le veía comer, no se le veía tomar, eh, a veces desaparecía, a veces llegaba, siempre súper bien vestido, muy bien vestido, pulcro y que siempre tenía como muchas joyas. ¿Sí, Mari? Recuerdo que ya hemos hablado en charlas anteriormente donde muchas veces yo te he preguntado que eso de que los maestros tienen discípulos y que los maestros se encarnan y tú me decías que un maestro nunca se va a dejar perceber tal cual como un maestro, pero aquí también dice el maestro Jesús que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿por qué él estando ya a punto de la ascensión digamos, se expone, digamos, de esa manera, porque yo sé que muchos de sus milagros, como el conde de Saint Germain, no se conocieron hasta muchísimo después que él los confirmó y habló de eso también. Pero aquí es como se le conocía, como otras personas lo veían, que el rayo blanco de la invisibilidad de todo. Entonces lo que yo quiero saber es por qué él hacía, o sea, esos milagros delante de la gente, no le importaba así. Mira, tú lo dices así porque ya tienes conocimiento, pero en ese momento, en ese lugar, en ese tiempo, él tenía sus detractores. Él tenía gente había gente que no lo quería, que hablaba mal de él, así como había gente que hablaba muy bien de él, y nadie lo veía mágico, sino decían, bueno, ¿y este qué? O cómo, eh, a veces está aquí, a veces viene, a veces no viene. Pasan los años y las generaciones y él sigue viéndose joven y siguen sabiendo que es el mismo maestro Saint Germain, pero no lo toman como nosotros lo vemos ahora, como un maestro y con el, oh, wow, lo espectacular, lo alto, lo divino. No, nunca fue así, siempre lo vieron como una persona más como raro, como místico, y también había gente, como te digo, que no lo quería, que decían que era mentiroso, que seguramente de dónde sacaba ese dinero, cómo le hacía, porque nadie lo veía y nadie sabía, nadie había ido a su casa, nunca nadie fue a su casa, nadie conoció su casa. Y En él seguía, resumen, en y resumen, eran otros tiempos. eran otros tiempos, exactamente. Entonces, el maestro Saint Germain era alquimista por excelencia. Era compositor, inventor, violinista, pianista. En el grupo les voy a publicar una ópera que él escribió, porque muchas de las cosas que él hizo, muchas de sus pinturas, escritos, obras, se perdieron, no se guardaron, pero esta está guardada y así está tal cual escrito que es el conde de Saint Germain quien escribe la ópera y se las voy a publicar en el grupo.
en el chat. Y entonces él era ocultista, él ya conocía la materia perfectamente y por eso él podía convertir una piedra en oro y siempre tenía muchas joyas y a él no le faltaba nada. Hablaba a la perfección fluidamente idiomas antiguos como el latín, el griego, el sánscrito, castellano, inglés, francés. Él hablaba hindi también, árabe, chino. Y cuando él hablaba también de otras épocas, porque ya a punto de la ascensión ya empiezas a recordar tus vidas anteriores. Y él en sus relatos hablaba que conocía perfectamente el mundo entero, que conocía a Egipto, que había estado en China, que había estado en todos los lugares donde había estado, en sus vivencias anteriores. Y también tocaba muy bien el violín, varios instrumentos, era ambidiestro y tomaba sus vacaciones en el Tíbet. Entonces, y él parecía no envejecer. Él empezó a ser amigo de los Luises desde Luis XIV y ya para Luis XV él seguía tan jovencito, cuando ya todos habían envejecido. ¿Sí, Mari? Soy yo, Tabet. Hola. Fíjate que una vez en una charla de metafísica, precisamente el maestro Saint Germain decían que él, cuando el último Luis de Francia, el Luis XVI, después de que se casó, muchísimo después de que se casó con María Antonieta, el conde de Saint Germain fue a visitarlos y les dijo, pues, de lo que se aproximaba, de cómo iba a caer la corona y la Revolución Francesa. Pues la verdad, no le hicieron caso. Algo así. Pues sí, eran unos chamacos, eran unos mocositos. Entonces, ¿qué le van a hacer caso a un señor que viene y te dice, imagínate? O imagínate que a él contando sobre tantos lugares que conocía y así la gente como de, bueno, ahí este loco está inventando, ¿no? Sí, yo a veces me pregunto eso, ¿por qué literalmente ponían a niños ahí en el trono a gobernar? Porque María Antonieta se casó y se convirtió en reina a los 14, luego a los 16 y así. Entonces eran unos niños, la verdad. Entonces yo digo, ¿por qué ponen a unos niños en el poder y no ponen ahí a estudiantes de maestros o a maestros que ellos a veces encarnan para ayudarnos un poco, darnos un empujoncito? Aunque bueno, yo entiendo que por el desarrollo de la humanidad, que ellos solitos aprendan también con ayuda, pero que ellos vayan ahí. Y eran otras épocas, porque incluso nuestras tatarabuelas se casaban a los 15, 16. Bueno, todavía existe eso, ¿no? Y así eran otras épocas. Y bueno, pues él residió en las cortes de Francia, de Rusia, de Italia, de Holanda, de Inglaterra, contactó al Shah de Persia en el 1731 y en el 42, fue confidente de Luis XV, eh, quien le concedió el castillo de Chambord y vivió en, espero pronunciarlo bien, porque es alemán, Schleswig-Holstein. El maestro Saint Germain no conoció la muerte en esta encarnación y se inmortalizó hasta nuestros días. Y bueno, para la ascensión del maestro Saint Germain ocurrió un 1 de mayo de 1684 en los bosques de Transilvania, en Hungría, donde había sido enviado desde Inglaterra para dicho propósito. Él se encontraba en Inglaterra cuando se le anuncia que va a ser ascendido y ahí se va a todo galope hasta Transilvania. Una vez efectuada la ascensión del maestro Saint Germain, el primer ser ascendido con el que él se encuentra del otro lado, haz de cuenta, ya asciende, y el primer ser que él encuentra es a la Madre Alexa, conocida como diosa de la libertad, y es un ser cósmico. Y entonces el maestro del otro lado, ya cuando él ya sabía que iba a ascender, asciende y la ve. Y lo primero que hace es decirle, ¿conoce usted a alguien aquí de quien pueda conseguir ayuda para liberar a la humanidad? Y ella le contestó, claro que conozco a alguien. Yo soy ese alguien.
él que tanto había trabajado la libertad, que había contactado la llama violeta, pues el primer ser que se encuentra es precisamente a la diosa de la libertad. Y bueno, entre las encarnaciones del maestro Saint Germain está el profeta Samuel, José, como bien sabemos, San Albán en el siglo IV, que es, no se sabe cuándo muere, no se sabe cuándo nace, pero se sabe que murió en el 303, y Proclus, quien fue un neoplatonista, todo lo que él hablaba, todo lo que él decía como filósofo, era prácticamente lo que aprendemos en metafísica. Entonces, él era un neoplatonista, Proclus. Después encarna como Roger Bacon, un monje, también con conocimientos sobre la mística, también hablando sobre lo mismo que aprendemos en metafísica. Y tanto Proclus como Roger Bacon, como Santalbán, todos tenían grandes conocimientos de alquimia, hablaban más de un idioma, eran personas cultísimas. Luego viene y encarna como Christian Rosenkrautz, otra vez con grandes conocimientos, gran manejo de la alquimia, de la magia, y se había vuelto tan famoso por sus virtudes a los 17 años y por su sabiduría que decide visitar a los sabios en Damcar, en Arabia. Y los magos ahí le dieron la bienvenida, aquel por quien ellos tanto habían esperado. Y ahí aprende también mucho con ellos de magia. Él crea lo que es ahora el concepto Rosacruz, y este concepto Rosacruz es prácticamente como somos en metafísica. Los estudiantes estudian en un grupo y después se van y crean más grupos independientes, pero siempre con el mismo denominador común. Qué curioso. Yo me pregunto cuál sería el enfoque de la orden de Rosenkrantz, porque hoy en día aprendemos de los 7 rayos y todo esto, metafísica básica y el mentalismo. Yo me pregunto, ¿qué enseñaban en esa época? Enseñaban lo mismo, pero de otra manera. Y me gusta mucho esa organización. Exactamente, enseñaban lo mismo, pero de otra manera. Y además era oculto. Todo estaba oculto porque, pues porque había, pues no se podía hablar de estas cosas porque estaba también la iglesia, que ya había tomado forma, que ya había tenido una expansión importante, y no solamente la católica, otras religiones también ya tenían un crecimiento importante. Entonces no se podía venir y empezar a hablar así como así. Antes sí, en la época de Proclus, todavía se podía hablar de todo esto, pero ya después ya no. Ya estaban bien formadas la Iglesia Católica, lo que es ¿cómo se llaman? Los que les adoran a Mahoma, se me fue la onda. Musulmanes. Los musulmanes también ya estaban bien estructurados. La iglesia, que también, Milena, ¿cómo se llama la iglesia de Rusia? Lo, Ortodoxa. ándale, la iglesia ortodoxa también ya estaba bien posicionada, y también empezaba ya Los protestantes. los Más protestantes. adelante, sí. Me Pero gusta, eran como los masones, la orden de Rosenkrantz. Y me gusta mucho. exactamente, entonces era oculto, pero estudiaban lo mismo y más avanzado, porque ellos ya hacían milagros, ellos ya movían. Ya el maestro Saint Germain, él ya curaba desde antes y hacía milagros, y como tú dices, nadie se había dado cuenta, a pesar de que los hacía, a pesar de que los hacía, que era conocido que alguien estuviera enfermo y curaba, entonces, pero no se hablaba mucho de ello. Y aún así era como que, pues sí, curó a Belil, al general Belil, pero pues no pasó a más, nada más quedó documentado, pero nadie le hizo grandes olas.
También encarna como Cristóbal Colón, que también era, luego lo ponen a Cristóbal Colón cuando lo estudiamos en la escuela, nunca lo ponen como un sabio. Siempre lo ponen como, pues es que andaba como que despistadón y que como que quería ir a la India y como que fue a pedir dinero, pero una persona no se lanza así como así. También Cristóbal Colón era una persona que tenía estudios importantes y que, bueno, tenía un propósito. ¿Sí, Mari? Y dice, dice el señor Román Calapis, a mí me dio mucha risa cuando lo dijo, que el señor Cristóbal Colón en medio de sus expediciones, tenía como dos diarios, un diario y una bitácora de viaje que registraban, estamos a tal latitud, a tantos grados, en medio de aquí, y en el otro diario escribía, no sé dónde diablo estoy. Así es, Me da porque mucha risa. El ser interno lo guiaba, me gusta mucho eso. si el ser interno lo guiaba, y él también tenía como su parte oculta, ¿no? Como que se reservaba muchas cosas. Y por eso la historia lo vemos así como que, sí, el Cristóbal Colón andaba allí como que despistadón y era un navegante y así, pero no, tenía varios estudios. Sí, mi encarnación favorita del maestro Saint Germain es como el señor Sir Francis Bacon. Sí. Te lo pasaste. Sí, es cierto. Gracias por recordarme. Y sí, la última encarnación terrena fue Sir Francis Bacon, donde también él tiene grandes estudios. Obviamente nace en pues de una reina que todo mundo sabía el chisme o sospechaba el chisme, pero nadie se atrevía a decir, ¿verdad? Porque si no, cuello. Pero bueno, pues también aprendió mucho. Y en todas sus encarnaciones, en todas, él usaba la alquimia de la llama violeta, la magia de la llama violeta. En todas sus encarnaciones, él buscaba la ciencia, era un científico. En todas sus encarnaciones, él buscaba la libertad, transmutar situaciones y el método científico, que finalmente, como Francis Bacon, ya desde Roger Bacon, ya él hablaba del método científico, de que todo tenía que ser comprobado. Fue hasta que fue Francis Bacon que ya escribe como tal el método científico. ¿Sí, Mari? Ay, Anil, perdón que haga tantas preguntas y No, que pues estamos dando la charla entre las dos y está fabuloso. Ay, es que el día de hoy no sé qué me dio el maestro Saint Germain, pero ando con la energía así medio nerviosa y emocionada. Pero fíjate que te quería preguntar si es cierto que el maestro Saint Germain en una de sus encarnaciones fue el mago Merlín, que eso creo que lo dijo el señor Roman Calapis también, que el maestro El Moira era el rey Arturo y él fue el mago Merlín, que ahí pone la magia del rayo violeta. Y también me gusta mucho que en su encarnación como el señor Sir Francis Bacon se dice que él adoptó el seudónimo de William Shakespeare y que aprovechó ahí para escribir pues Romeo y Julieta, Hamlet y ahí. Así es. Y que, bueno, en cuanto a Merlín, sí, no lo puse en la lista porque nosotros sabemos, porque el maestro lo dice, que él también fue el mago Merlín. Pero la historia del mago Merlín y de el rey Arturo no es un evento histórico. Por eso no lo puse allí, pero efectivamente el maestro ha dicho que él también fue el mago Merlín y que el maestro El Moria fue el rey Arturo. Sí, es como más mitológico y mágico, que las personas, las cosas así fantasiosas no lo incluyen tanto en los registros históricos de la humanidad, bueno, a excepción de la Biblia, pero me gusta mucho porque a veces es bueno salirse de lo ilógico de vez en cuando y meterse un poquito más a lo de la fe, la magia y creer un poquito. Es como nuestro Niño de las Maravillas, que está ahí en los servicios que hay. Leer sobre el maestro Saint Germain y sobre todas sus encarnaciones es pura magia, ¿eh? Cuando empiezas a leer sobre Roger Bacon, sobre Rosenkrantz, todo es magia.
sobre Francis Bacon, sobre Proclus. Todas esas vidas tienen magia. Se las pongo allí, no entramos en detalle porque nosotros, bueno, en primera no acabaríamos y en segunda, dado que la metafísica es una ciencia y que una de las frases que tenemos como base son las dos frases de Connie Méndez de no creas lo que te digo, ponlo en práctica, es que nosotros busquemos, que nosotros, así como tú le haces, Mari, que tú buscas y lees sobre esas vidas y aprendes tanto del lado metafísico como del lado histórico. Y que nosotros nos vayamos cargando sobre cultura, nos vamos cultivando. Sí, Elena levantó la mano. sí, Mile. Sí, Anilu, hola, gracias. Gracias, Mari. Mira, ahora que quería preguntar dos cositas. Una, ¿cuál fue la primera encarnación entonces del maestro Saint Germain? Que estoy como embolatadita ahí con eso, que hablan de unas, de luego como que van y se devuelven, van y se devuelven. Entonces no tengo claro cuál fue la primera y cuál fue la última. Como dijo ahorita Mari, él ya estaba aquí desde la Atlántida, como un estudiante, como un sacerdote de la Atlántida. No dice el nombre, no dice más, solamente dice que él ya había estado amando la llama violeta desde entonces. Si hablamos desde cuál fue la primera, o sea que exactamente la primera, no lo sé. Pero ya como de la caída para acá, tenemos que fue el profeta Samuel. Pero la Y tierra pues tiene desde sí, muchísimos más años. sí. Y luego del profeta Samuel fue José, el esposo de María. Exactamente. Ahí ya esas que tú nos pones ahí están como en orden. Sí, están en orden. Y entonces la de Saint Germain es la última. De hecho, Saint Germain es como la última, pero después de que nace como si Francis Bacon, es como que la última como encarnación terrena, porque cuando él ya nace como Saint Germain, lo que hace es, no es que él tome el cuerpo de alguien, sino que utiliza el cuerpo de un adepto, de un estudiante ya avanzado que se lo presta para actuar como Saint Germain. O sea, ya una vez que nace como el príncipe Racoxí y después él llega a la edad adulta y empieza a vivir durante muchos años y no envejece, es que él empieza a utilizar los cuerpos de las personas, pero no es como nosotros lo conocemos, de que así tipo Ghost, la película de Ghost, que se le mete Whoopi Goldberg no, el Patrick Swayze a Whoopi Goldberg, no es así, pero para eso tiene que ser un cuerpo de un estudiante puro, porque si no la radiación de un ser casi ascendido no lo soportaría. Y por eso es que el maestro vive durante muchísimos años, como les decía, diferentes etapas, generaciones, y él se conserva joven, porque utiliza la materia de otra persona. Entonces, de que ya la última encarnación de que nació y murió fue Francis Bacon, y después ya viene como el príncipe Racoxí y finalmente como Saint Germain. Ok. Gracias, Anilu. Está como complicadón, pero para entender esta parte de cómo utiliza este cuerpo, lo describe bien Connie Méndez en el libro de Metafísica 4 en 1 o en el libro de ¿Quién es y quién fue el conde de Saint Germain?
Es como decía Mm. en otra actividad de metafísica que el maestro Saint Germain podía viajar astralmente, cósmicamente. Yo me lo imagino algo parecido a lo que hacía el maestro Gautama Buda, que él Así. dejaba su cuerpo físico un ratillo en plan de ahí vuelvo y se iba a los planos más altos, más elevados a dar la enseñanza, el Dharma, y que luego regresaba con sus estudiantes a seguir dando el Dharma. Y así lo plantan en un libro que leí, que desde el primer momento que lo leí yo lo sentí y dije, oh my God, qué lindo, qué bueno. O Es, la bilocación también, estar en dos lugares al mismo tiempo. sí, como el Señor Krishna. Ah, pero el Señor Krishna es la presencia yo soy, así que algo así. Algo así. Entonces, bueno, entonces continuamos. Espero haber contestado un poco. El maestro Saint Germain reveló por primera vez a la Tierra el conocimiento del yo soy y del séptimo rayo violeta que él había usado. Y esto lo hace a través de Guy Ballard, de su estudiante Guy Ballard. Este conocimiento del yo soy es muy importante porque aunque el maestro Jesús lo usaba, en ese momento no podía el maestro Jesús explicarle a la conciencia humana el yo soy. Sin embargo, lo puso en práctica, habló del Padre, dio una enseñanza maravillosa, pero es hasta que el maestro Saint Germain ya nos explica, está en ti y ocúpalo, úsalo. Nos da este regalo del séptimo rayo violeta, él ya con esa maestría de esta libertad del fuego violeta. Develó las técnicas de la precipitación, cómo es posible extraer de la sustancia cósmica universal cualquier cosa buena. Si ustedes estudian sus libros, cualquiera de sus libros, van a encontrar esta enseñanza que parece tan fácil. Es tan fácil extraer de la sustancia cósmica universal lo que tú quieras y transformar una piedra en oro, pero es solamente la conciencia humana la que se interpone. Y obviamente, pues nos enseña que solamente con el deseo, el intenso, el pensamiento y el sentimiento y el decreto, que es el causante, el cuadrante de causación, nosotros podemos extraer de la sustancia universal lo que querramos. Comunicó también las instrucciones como el mentalismo, todo lo que él nos dice en sus libros es a través del mentalismo, que lo pienses, que lo sientas. También tiene un apartado especial sobre el sentimiento. Reveló cómo vivir abundantemente sin carecer de nada, solamente reconociendo y sosteniendo la autoridad divina. Instruyó sobre el principio de causa y efecto, que él puso en práctica. Y él todo el tiempo nos está recordando que no debemos de darle poder a lo externo, porque al darle poder a lo externo estamos magnificando esa negatividad y eso se nos va a devolver en alguna parte. Y habló sobre el dominio emocional. Como les decía, tiene un apartado sobre el emocional, que sobre todo que esta energía emocional es por allí por donde nos atacan las energías siniestras. Por ahí nos llegan y nos dan ese miedito, esa angustia, esa culpa, esa nostalgia que nos hace que todos nuestros decretos, nuestro pensamiento positivo, que tratamos de elevar nuestra conciencia, se desmorone. Es como el yenka, que ya armamos nuestra torre y viene la negatividad y por medio del emocional, hagan de cuenta que empieza a quitar los eslabones de abajo, desde abajo. Claro que se nos derrumba nuestros decretos, nuestros deseos constructivos. Y es por ello que el 1 de mayo es el día de Saint Germain, porque es el día de su ascensión. Y además, no solamente es el día de su nacimiento, de su ascensión, el 1 de mayo de 1964 se hace una gran ceremonia para que él también es coronado como el rey de la Edad Dorada. Es el trono principesco de Saint Germain que nunca ocupó ni como príncipe Rakoczy ni como
Francis Bacon y lo conquistó como el rey en los planos espirituales. El plan divino de perfección entonces se cumple. Él algún día tenía que ser rey. ¿Alguno de ustedes le gustaría leer la ascensión? Sí, yo la leo. Déjame, me quito. Ahí estoy, ya. Sí, Mile. Pero es que estorba aquí un poquito. ¿Yo sigo allí? Bueno, así. No, dime, ¿sigo yo allí o ya me No, salí? ya. La celebración se efectuó en la sede de Chambal, donde habita la jerarquía espiritual. Con este acto se le dio oficialmente entrada a la era de Acuario, la era del séptimo rayo violeta para la Tierra. Dicha coronación fue llevada a cabo por Sanat Kumara, quien era el director de Chambala para aquel entonces. Allí se otorgó al maestro Saint Germain la capa, la corona y el cetro como rey de la Edad Dorada. Este acto fue armonizado por el himno God Save the God, King, God Save the King. God Save the King, que fue entonado por toda la asamblea de Chambala. Cuando el maestro fue coronado como Su Alteza Real, posteriormente el maestro Saint Germain reveló que su sonido personal se encuentra en el segundo movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Así es. Gracias. Y Gracias. bueno, pues entonces, imagínense esa hermosa ceremonia presidida por Sanat Kumara, por el gran Sanat Kumara. Y bueno, pues ahí es también donde él revela que su llave tonal está en el segundo movimiento del concierto de Aranjuez de Juan Rodrigo. Sí, Mari. Ya, Anilú, te quería preguntar, eso que tú dijiste anteriormente de que al Maestro Jesús, que también lo queremos muchísimo, le costaba mucho hablarle a la conciencia humana sobre la presencia yo soy, sobre la mónada, no la decía así tal cual, le decía Padre, era más que nada una emoción suya, el resultado de todo eso, que él intentaba decírnoslo, pero no se ponía a hablar así como aparece en el libro a los pies del maestro, que tú tienes que hacer esto, te dice un montón de cosas que la humanidad tiene que hacer y aprender, cada ser humano debe hacer y aprender para entrar en el sendero. El maestro Jesús no lo decía así tal cual, lo decía eh, em, diferente, en parábolas, con historias, con ejemplos. eh, pero el maestro Saint Germain lo cuenta de una manera diferente. Dice, tú tienes que usar la llama violeta o puedes hacer este tratamiento como recomendaciones que nos dan y cosas que tenemos que aprender. Y yo quiero saber, o sea, si tú me puedes decir, por favor, indicar por qué pasa eso, que hay algunos maestros que veo que se les dificulta mucho hablar así en un sentido, en el sentido más literal de la palabra, así como la señora Elena Petrovna Blavatsky habla en el libro de La voz del silencio, no de la misma manera que el señor Alcione. Porque la humanidad en ese momento del Maestro Jesús, bueno, ni a caballo andaban casi. El que más llegaba era burro. Era una conciencia totalmente diferente, totalmente corta de la humanidad, a pesar de que ya había filósofos en Grecia, que ya se utilizaba el pensamiento. Los que tenían más conocimiento
pues estaban en las universidades allá en Egipto, pero eso no era para todos. Entonces, imagínate, este, esa conciencia, por más que el maestro les enseñara, si ya diciendo lo que decía, lo crucificaron, ahora imagínate diciendo las cosas más, aún más, directas, pues no se podía. Y cuando el maestro Saint Germain da la instrucción del yo soy, ya estamos hablando de los años 30, ya pasó la revolución industrial, ya se conoce el átomo, ya se conoce la energía. Entonces, es totalmente una conciencia totalmente diferente de la humanidad. Y entonces el conde de Saint Germain recibe varios nombres y títulos que lo definen. ¿Sí, Mile? Sí, sí, yo quería agregar a lo que estaba diciendo Mari José. Entonces podría ser por eso tal vez que el Maestro Jesús se quedó como más famoso, porque en términos de espiritualidad, de estilo de vida, de un líder espiritual, como queramos comparar al Maestro Jesús con San Germán, eh, el Maestro Jesús sigue siendo muy famoso y cogió fama en el mundo entero y hay pues doctrinas religiosas como es la ortodoxia, el cristianismo, los protestantes, Entiendo, todo. entiendo y te voy a contestar. ¿Cuándo el Maestro Jesús empezó a ser famoso? Por ahí de los 200, 300 años después de su ministerio, porque así los primeros años, no. Entonces nosotros estamos, por eso ahorita no es, y ya para ahorita para como estamos, que es desde el 54, ahorita, a ver, mi maestra de matemáticas, estamos hablando de 70 años. 70 años y, y resulta que en estos 70 años ya el maestro Saint Germain ya es más conocido. No a lo mejor adorado por todo el mundo, por millones de personas, pero sí bueno, sí por millones de personas, pero no por cientos de millones de personas. Entonces estamos como iniciando, estamos como los apóstoles de Jesús en la época. Esto es nuevo, por eso no se puede comparar. Ya entendí. O sea, nosotros somos, sí, yo la cogí. Somos como los apóstoles de Jesús, los que Ajá, andaban con Jesús. Eso somos nosotros ahora con San Germán. ajá, somos como los apóstoles de Jesús cuando Jesús ya había ascendido. Eso creo que de la fama que un maestro pueda tener aquí en la tierra, creo que es más que nada de la conciencia humana, de la personalidad y de los que no saben la enseñanza. Y además creo que el maestro Saint Germain, como tal, como el maestro que es más conocido en los círculos de metafísica que en la cultura en general, porque al maestro Jesús se lo ha representado en la cultura pop a través de canciones, a través de distintas obras de arte, sea la Biblia y sus enseñanzas se han pasado a través de la televisión, las películas, la música y todo lo que uno pueda Sí, eh, claro. que nos rodea. El maestro Saint Germain como tal, no tanto así, y a él mismo parece que no le gusta eso, parece que él no quiere eso, que él está bien que lo reconozcan así en los círculos de metafísica y esa enseñanza, pero así a nivel Es que del maestro, creo que está tempranito todavía. Sí, Saida. Sí, yo creo que es como dijiste, vamos a ser como los apóstoles expandiendo la enseñanza de San Germán, ¿verdad? Así. Expandiéndola a todo el mundo, la enseñanza. Estamos empezandito casi, casi. Gracias. Sí, sí, Lo, sí. el avatar de turno. lo que pasa que también si hacemos, sí se aprende de las dos, pero nos las daban de diferente manera. Entonces no también no había los medios de comunicación que hay hoy y la libertad.
porque no todos tenían la oportunidad de leer la Biblia, o sea que se leía la Biblia. Si estamos regresando a los años, No Hay más existía la imprenta todavía y la Biblia era como solo reservada a la iglesia. Ya después cuando pero se... no había Biblia. Cuando el Maestro Jesús estaba, no había Biblia. no. No, cuando no, Acuérdense. pero ya después su enseñanza no se pudo percibir tal como tal una enseñanza metafísica, era solamente Sí. reservado a la iglesia y ahí la gente más de la clase social más baja no sabía ni leer ni escribir todavía. Entonces, Así Ok. es. Bueno, ya como que estamos divagando y ya estamos hablando de otra cosa. Continuamos. Entonces el maestro Saint Germain es conocido como el maestro Saint Germain, lo cual significa que es un adepto de la Hermandad Blanca, como el príncipe Rákóczi, heredero de la corona, como hijo de Rákóczi Ferenc II. También es conocido como el conde de Saint Germain, el Choján del séptimo rayo, el avatar de Acuario y el rey de la edad dorada. También como el Dios de la libertad, puesto que Él nos trae la llama de la libertad. Y Él ha obtenido ya la 10ª iniciación. El húngaro, también se le conoce como el húngaro, porque nació en Hungría, en Shambhala le llaman el húngaro, y el maestro R. La R significa una letra de cabeza, una letra de fuerza, de dirección. Y también se le conoce como el patrono de la metafísica, es decir, es nuestro patrono, lo reconocemos como el avatar de esta era. Y También él se nos... dice, ¿Sí? disculpe, también se dice que él dirigió a Simón Bolívar en la independencia de Venezuela. Qué bueno que lo tocas, así es. Él ha estado en los grandes movimientos de libertad, como con Simón Bolívar, como Con Napoleón Bonaparte con también. Napoleón Bonaparte, cuando el propósito de Napoleón era bueno, era unificar Europa, hasta que le ganó lo mismo que le ganó a Luis XV, de decir, Luis XV dijo, yo soy ahora el rey nada más y yo reino. Y luego vino Bonaparte y dijo, pues yo el Estado soy yo. Hasta ahí llegó la ayuda del maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain le dijo, esta noche sí te apaga tu luz. Y ahí fue cuando despertó la batalla de... Sí, el maestro Saint Germain casi le dice, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. Esta noche no es Nochebuena, esta noche se te apaga tu luz, así es. También el movimiento de Colón, el venir, el ser Colón, viene a abrir el nuevo mundo, la nueva tierra de la nueva era. El maestro Saint Germain nos dice, así literal, yo soy el Señor de la libertad para la tierra. ¿Qué significa esto de yo soy el Señor de la libertad para la tierra? que él encarna esa cualidad en todos los ámbitos, en todos los planos. Perfecto. ¿Y esto qué significaría para mí si yo quiero la libertad? Creo que se refiere a estar libre de todas las ataduras físicas que nos retienen en este plano y que nos impiden lograr el cumplimiento del plan divino de perfección. Nuestras falsas creencias o nuestros malos hábitos, Ok, incluso nuestra conciencia humana. ok, pero digamos que yo quiero una libertad, yo quiero ser libre. ¿Cómo le haría yo? No sé si han visto, hay gente, estábamos hablando hace rato con mi esposo, una persona que no sabe manejar y depende de su esposo. Pero, ¿qué tendría que hacer una persona que es dependiente de alguien más y que cuando no puede... Aprender. No, sí, pero lo que necesita es libertad. ¿Cómo conseguir esa libertad? Aprender está bien, pero a lo mejor no quiere aprender, eso es obvio. Más allá, ¿qué tendría que tener una persona para liberarse? Liberarse del miedo, quitarse el miedo, avanzarle. Creo que lo primero que uno tiene que hacer para alcanzar la libertad es creer que ya es libre, tener la intención de ser libre y la libertad
llegará a ti, porque no pienses en las cosas físicas y en el sistema ni en nada de eso, porque es la conciencia humana la que también se interpone. Ok, me quedo con lo segundo que dices, querer ser libre. ¿Cuántas personas viven sin libertad, pero no quieren ser libres? No tienen el primer rayo, no tienen voluntad, o sea, no quieren, no les da la gana. Quieren ser libres sin querer ser libres. Es decir, ay, sí, quisiera que no depender de nadie, pero resulta que no quiero, en este caso, por ejemplo, no quiero aprender a manejar. Pues no. O sea, necesitan primero la voluntad, segundo la inteligencia, cómo lo voy a resolver. Y así sucesivamente nos vamos de nuevo a los 7 pasos de la precipitación. Pero si yo no tengo esa voluntad de querer ser libre, yo tendría que entonces contactar la libertad, querer entender qué es la libertad, conocer qué es la libertad, cómo es, qué se siente, porque si yo no conozco la libertad, ¿cómo la voy a querer ver? Si tengo ilusión de lo que es libertad, no la conozco. Tengo que saber exactamente qué es para que yo la pueda desear y la pueda concienciar y manifestar. Tener Sí, una Mari. conciencia de cambio. Y entonces, si hay un señor de la libertad, tendría que tal vez decirle, maestro, enséñame o ayúdame a liberarme. Y el maestro te va a llevar para que entiendas qué es la libertad. ¿Sí, Mari? Es como diría el señor Alcione al final de su libro, el libro, uno necesita voluntad para querer cambiar, sabiduría para poder cambiar y el amor que impulsa la voluntad que nos hace cambiar. Y como diría el señor Michael Jackson en la canción Man in the Mirror, que hay que hacer un cambio, aunque sea por una vez en nuestra vida, porque el mundo cambia y puede cambiarse con un acto de amor y bondad a la vez. Claro que sí, entonces es querer. Nos dice el maestro Saint Germain, he amado la libertad por mucho tiempo, mucho más de lo que pueda soñar, y desde que quise la llama violeta para mí y aprendí a usarla, no he cesado ni por un momento de desearla a ella, su amor, para cada ser y cada cosa, hasta que todos también amen la misma llama de la libertad, como yo lo hago. Una vez que logré mi libertad, amé liberar a la vida. Una vez que uno lo ve en nosotros mismos, una vez que somos libres, que nos liberamos de ese concepto negativo o de ese trauma o de esa angustia o de ese yugo familiar o el que sea o del trabajo, lo que sea, ya no queremos volver atrás. Y él más aún, él quiso compartirla para todos, todo el mundo. Y es por eso que es el Señor de la llama violeta. Y nos dice, como sabes que soy el Señor de la llama violeta consumidora, tú podrás pensar, bueno, maestro, si tú eres la ley del ciclo que viene, ¿por qué no envuelves simplemente a la tierra en suficiente llama violeta consumidora y consumes toda creación humana? Ahora sí que, ¿y por qué no vienes y barres todo y acabas con todo el mal? Porque es un trabajo que todos tenemos que hacer, no solo le compete a él. Exacto, porque él ya se liberó, él no lo necesita. Él te la trae, tenla, úsala, hágale. Nos dice, yo estoy libre de este mundo y de su ley de creación humana. Son los seres no ascendidos los que todavía están atados a la discordia de este mundo. O sea, yo se las doy, pero es para ustedes. ¿Tienes frío? Yo te presto una capa. Yo ya tengo capas, tengo suéteres, tengo chamarras, tengo todo. Yo te presto una. Pero si no agarras y te la pones, pues no se te va a quitar el frío. Como dicen por allí, no es que ya te lo den peladito y en la boca. Fuego sagrado. Y aquí nos dice el maestro cómo es que él conoció ese fuego sagrado. Ustedes ya saben que es. Yo sé que Franklin sí,
pero todos ustedes ya saben cuál es el fuego sagrado, ¿verdad? Allá. Sí, No digas. la llama violeta. Ándale, entonces ya tengo dos que sí saben. El fuego sagrado es la llama violeta. Y él nos dice, el maestro Saint Germain, fíjense cómo él nos cuenta cómo le hizo. Solía pensar en el fuego sagrado, atraerlo dentro de mi conciencia, como ustedes atraen un rayo de sol concentrado mediante una lente de aumento. Después, simplemente yo la amaba, como la actividad de Dios, visualizándolo y viéndolo con claridad en mi mente, sintiéndolo vivo dentro de mí. Debía dotar a ese fuego sagrado con todo el poder de Dios, hablándole sin palabra, sabiendo que era el elemento maestro en cada esfera de actividad. Cuanto más la amaba, más lo atraía, hasta que el director divino me dijo que parecía un gran sol amarillo reclinándose contra la base de un roble amigable. Esta llama podía preguntarme inteligentemente qué deseaba que hiciera. ¿Se acuerdan cómo el maestro Saint Germain nos enseña cómo contactar nuestra presencia yo soy? Sí. De la misma manera, y él hizo lo mismo. ¿Y es difícil? No. Ahora sí que, a ver, Ani Lucita, ¿es difícil? No. ¿Está fácil? Sí. ¿Y entonces por qué no lo haces? Bueno, ahí voy, maestro. Ahí vamos, poco a poco. Pero es tan sencillo. Pero requiere su concentración, su consagración. Y bueno, existen los legionarios del corazón del maestro Saint Germain. Y él nos invita y nos dice, voy a pedirles que no solo sean mis legionarios de la libertad, sino también los legionarios del maestro Saint Germain. O sea, no solamente ser legionarios de la llama de la libertad, sino que también nos pongamos como la camiseta del maestro Saint Germain. Cuando les pido que se conviertan en las legiones de mi corazón de llama violeta puede morar en ustedes en todo momento. Y si lo aceptan, pídanle que los convierta en la fuerza de la libertad, de manera que puedan proteger al planeta e irradiar el poder dentro del mismo, para fortalecer a todos los que honesta y sinceramente representan la libertad. ¿Quién puede dar un ejemplo de hacer o de pedir lo que el maestro Saint Germain nos está diciendo? El maestro nos dice. ¿Sí? A ver, sí, di. Ok, ya. Creo que nos pide yo creo que un ejemplo de cómo podríamos poner en práctica lo que él nos dice es estar como más despiertos y reflexivos. Ok, en- tú, Mari, pídele, por ejemplo? Eso es lo que quería, el ejemplo de cómo le pediría Mari al maestro. Pues así como le hablo a mi presencia yo soy. Sí, pero aquí dice, pídanle que los convierta en la fuerza de la libertad para proteger al planeta. Él nos Pues, está diciendo cómo hablarle. pues le pediría que me ayude a tratar de cambiar mi realidad, si hay algo que no me gusta, lo que sea que no me esté gustando, pedirle que me dé la fuerza para poder librarme de eso que me ata, que no me gusta y que más bien me hace daño y lastima a alguien más. Quiero ser A ver, poder te que voy a me... parar allí, perdón, Mari, Ajá. porque lo que yo quiero es que alguien haga un ejemplo de la petición que nos está haciendo el maestro. Si puedo decir nomás, cruz de llama violeta, protégeme. Para mí, o sea, cruz de llama violeta, envuélveme, protégeme, o sea, me estoy imaginando que me está envolviendo y me está protegiendo. O Ok, sea,
¿Cómo lo harías tú, Anilu? Ok, aquí dice el maestro. Se les voy a volver a repetir. Puede morar en ustedes. Pídanle que los convierta en la fuerza de la libertad, de manera que puedan proteger al planeta e irradiar poder dentro del mismo para fortalecer a todos los que honesta y sinceramente representan la libertad. ¿Cómo le haría yo? Yo soy el corazón de llama violeta del maestro Saint Germain. Es un... Amado corazón de llama violeta del maestro Saint Germain, conviérteme en la fuerza de la libertad para que yo pueda proteger al planeta y que yo irradie todo tu poder para fortalecer a todos los que honesta y sinceramente representen la libertad. Él ya me está dando la fórmula. Yo nada más. O sea que hay que pedírselo literalmente. Ajá, ya el maestro ya te está dando la fórmula. Ay, bueno. Yo aplicaría, yo diría, te pediría, ya va, que yo soy un gigantesco pilar de llama violeta, transmutando, consumiendo y disolviendo todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Yo lo haría así. Ok, está bien. Es como un poder sostenedor que hay que mantener vivo, encendido dentro de nuestro corazón, que nos acompañe siempre y que con ese sentimiento podamos acompañar todas las acciones de nuestro día a día que nos ayudan a liberarnos. Ok, lo que yo quería que vieran es que en muchos de los decretos que el maestro nos da, nos dice exactamente cómo hacer y que nosotros nos vamos a veces por otro lado. Ahorita, por ejemplo, Franklin dice, bueno, yo sí entiendo lo que me dice el maestro Saint Germain, pero yo me sigo quedando con el pilar y así lo hago. Perfecto. Pero ya está siguiendo lo que el maestro Saint Germain le dice. Y a veces nosotros escuchamos una cosa, leemos una cosa y la transquiversamos y luego decimos, pero es que no me funciona. Y el maestro te lo está dando ya así en charola, en bandeja de plata. Nilu, Sí, ¿y si podrías moverte un momentito sí. para tomarle captura? Claro que sí. Espérame, me voy a mover. Déjame ver cómo me veo. Así. Aquí me voy a mover. Espérame. Para que le tomes captura. Y ahora sí. A ver, vamos a hacer este decreto. ¿Quién lo quiere hacer? ¿O lo hacemos todos juntos? ¿Les parece que lo hagamos todos juntos 3 veces? Está bien. Perfecto. 1. Yo soy la autoridad del fuego sagrado que yo soy desde el gran sol central. Otra vez. Yo soy La la autoridad del fuego sagrado que yo soy desde el gran sol central. Yo soy la autoridad del fuego sagrado que yo soy desde el gran sol central. Gracias, Padre. Y nos dice, no sean parte del odio que surge entre los canales externos del mundo. Manténganse firmes y donde quiera que estén, invoquen la posesión del fuego sagrado cósmico, la purificación que es la protección de la propia libertad en ustedes y el control de los gobiernos. Avancen silenciosamente y demanden el poder que sostiene la libertad, la victoria de Dios para la gente que los rodea y la presencia iluminadora de la llama violeta consumidora, con toda su autoridad sobre todo el mundo. O sea, nos dice, sostengan esa pureza, ese poder sostenedor. ¿Sí, Mari? Te quería preguntar, fíjate que tú al principio de la actividad decías que el maestro Saint Germain no era de la Tierra, o sea, no era terrícola originalmente, era de otro planeta. ¿Cuál fue? Urano. Urano. Eso lo encuentran explicado aquí por Connie Méndez en quién es y quién fue el maestro Saint Germain. O sea que él era
como un ser humano de Urano que se elevó y vino aquí a la Tierra y dijo, yo a mis hermanitos los ayudo y aquí me quedo. Sí, fue uno de los seres que vino a apoyar el movimiento de liberación de el Sanat Kumara, que respondió al llamado de Sanat Kumara. Pero como todos, al venirse a convertirse en humano, hay que tener sus encarnaciones. El maestro no lo dice tal cual, el maestro Saint Germain, pero es que él es muy empático, muy paciente, muy tolerante con todos nosotros. Es que incluso pareciera que ha estado en nuestro lugar alguna vez, que fue un ser humano, digamos, común y corriente, que no conoció la enseñanza y que llegó a una encarnación que conoció la metafísica. No tal cual, pues seguramente en su época, en esa época le enseñaron diferente y a partir de ahí tuvo, digamos, encarnaciones mejores que iba liberándose poco a poco y luego llegó a este punto de que, yo soy el Señor de la Libertad, es cierto, ya me acordé y de repente ahí se convirtió en el Maestro Saint Germain que tal cual nosotros conocemos. Yo sé que él no habla de eso, por eso de la mujer de Lot, no mirar atrás o te conviertes en una estatua de sal, así. Entonces, pero yo sé que él es así porque seguramente cuando nos ve dice, ay, mis hermanitos, yo estoy aquí para ayudarlos, no se apuren, yo aquí los espero. Pero nos da y trabaja y todo. Así es. Bueno, y entonces sus objetivos, ¿cuáles son los objetivos del maestro Saint Germain? Pues liberarnos a todos de nuestras negatividades. Que nosotros usemos el poder del pensamiento y del sentimiento constructivamente, que nosotros podamos practicar el yo soy correctamente, positivamente, para el bien de nosotros y de la humanidad, que nosotros activemos las propiedades del rayo violeta para liberar al planeta, nosotros mismos y al planeta. Y fíjense, implementar el orden ceremonial, el protocolo, la ética y la urbanidad en la vida. Si nosotros revisamos sus encarnaciones, él siempre estaba en las altas esferas culturales. Entonces, él el orden ceremonial, el protocolo, la ética lo conoce muy bien. Y si nosotros queremos ser legionarios del maestro Violet, del maestro Saint Germain, hijos del maestro Saint Germain, tendríamos que empezar también a querer ser personas ordenadas, trabajar el orden ceremonial, el protocolo, la ética y la urbanidad en la vida. No habla de moralidad, de ética, no de moralidad. Y activar las propiedades del rayo violeta, bueno, ya vi, es lo mismo. Perdón. Cuando él dice que hay que ser más éticos, más cultos, se refiere a ser personas más educadas, como por ejemplo en mi día a día que hay gente que pues digamos que no tiene eso, que tira la basura en cualquier lado, pierde el control de sus emociones o dice cualquier cosa delante de los demás y el maestro Saint Germain era más refinado, se vestía más así de traje y todo, y estoy seguro que decía, pase usted, señora, es alguien, el típico ser humano que le abría la puerta a uno del carro, lo trataba de usted y así, ¿verdad? Y leía mucho, así, ¿verdad? A eso te Así, refieres. a eso se refiere, a ser un noble. Así, un noble. Si nosotros como mujeres quisiéramos saber cómo, busquemos cómo es una dama. Una dama, una cortesana, podemos ver, hay revistas donde sale gente de la realeza y ver cómo se sientan, cómo caminan, cómo se visten, etcétera. Pues los hombres es más fácil, para los hombres, bueno, pues es un varón, un noble, un conde, un rey, cómo camina un príncipe. Hay más ejemplos de eso. Y bueno, pues con este decreto terminamos la actividad que tenía preparada para el maestro Saint Germain y para todos ustedes. Y pues con la victoria de la llama violeta podemos decretar la magna presencia yo soy
y la llama violeta entran en acción ahora. ¿Y dónde entran en acción? Aquí. Con Zaida, allí con Zaida. Con María José, ahí con María José. Con María Magdalena y con María Magdalena. Con ¿quién más está? Fabi ahí con Fabi. Allí es donde tiene que entrar. Conmigo, pues a mí, conmigo. Cada uno hacer con Mile también, hacerse uno con esa llama violeta. Y que sea, como él dice, ahora. Y bueno, pues eso es todo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias por el favor de su atención. Felicidades, maestro San Germán. Cantaría las mañanitas, pero creo que en Sudamérica no cantan las mañanitas. ¿Qué es el qué cantan? El cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Entonces, Le cantamos las dos, ¿no? sí. A ver, ¿cómo va el cumpleaños feliz? Yo no lo conozco bien. Cumpleaños feliz. Feliz. Es lo mismo, pero que es Sí. la misma letra, pero una melodía diferente. Ah, ok. Cumpleaños Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Viva el maestro San Germán. Despierta, San Germán, mira que ya amaneció, ya los pajaritos. Él ya está bien despierto, nos van a decir, despierten, muchachos, despierten. Despierten, gente, por Dios, despierten, libérense. Así es. Bueno, Sí, entonces bueno, chao. pasamos a la Gracias. sección de la donación. Yo voy a terminar aquí en Instagram. Chao.